últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no parecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá. Bueno, a ver, Lau Forni, con su columna habitual, ¿a quién escuchábamos? Recién escuchábamos a Haroldo Conti en su propia voz que está traído un documental, que es uno de los últimos que se hizo sobre él, que es el retrato postergado, que es un poquito lo que vos hablar hoy, la figura de Haroldo. Bueno, en este juego que hacemos de un mes alguien del cine y su vínculo con la literatura, y el otro mes era inversa. Esta vez tocaba partir de la literatura, y de Haroldo yo quería hablar hace mucho, y además este año justo es el centenario, o sea, hubieran cumplido 100 años, y además que es uno de los escritores, artistas desaparecidos en la última dictadura, y me parecía importante traerlo, por ejemplo, traerlo en esta voz, aunque él ahí habla de la literatura, eso lo trasladaría al arte, y es algo que él en general hacía en su obra, ¿no? Que se puede leer en varios sentidos, y se puede leer en ese sentido metafórico, como bien él dice al final, que después emerge lo político. De hecho es curioso porque una de sus obras, su última obra, una de las más conocidas, que es Mascaró, fue una de las primeras en conformar la lista de la CIDE de libros prohibidos, y por eso fue uno de los primeros desaparecidos. Paralelamente ganó el premio Casa de las Américas, o sea, ese paralelismo de una lectura política y a la vez una calidad, o sea, una belleza, como dice él, que me gusta como lo dice. Es interesante porque esa discusión que él en muy poco, en un audio muy breve, es 1 minuto y pico, donde se lo escucha con esa claridad política y estética también, es una discusión que más allá de la literatura también atraviesa el cine. Esa cuestión de, bueno, ¿hasta qué punto tengo que subrayar lo que estoy diciendo o lo puedo hacer más tenue y no darle todo masticado al espectador? Yo mientras lo escuchaba pensaba, ¿no? Bueno, ¿cuántas películas hay que está todo demasiado subrayado y uno dice, bueno, no hace falta? Y también hay que tener talento para poder verlo y para poder traducirlo en una obra. Bueno, totalmente. Yo creo que él tenía... Bueno, iba a hablar brevemente de algunas películas en las que se pasaron sus libros y algunos documentales, pero me interesaba esto que decís y esa visión de él, cómo logró hacerlo, ¿no? Tanto su literatura como después, bueno, las exposiciones que se hicieron. Y hay como para mí dos claves de su origen. Él nació en Chacabuco, bueno, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y él de chico, bueno, discutía mucho ya con el padre, que era muy peronista, y ahí discutía bien, ¿no? Porque él se inclinó más igual para el socialismo, los últimos años, después de conocer Cuba, ya estaba, o sea, más con esos ideales. Pero por un lado eso, crecer ya con la discusión política, y por otro lado él siempre, bueno, como mucha gente de esa época, que era uno de los mayores de entretenimiento y novedades, creció con el cine, amaba el cine. De hecho, él, como muchos escritores que nombraron en esta columna, quería empezar por el cine, quería incursionar, empezó escribiendo guiones. Incluso llegó a ser, y ahí hago un link con la última columna, ser asistente de producción de La Bestia debe morir, que es una película protagonizada por Narciso Ibáñez Menta, bueno, basada en la ópera de William Blake. Bueno, después él quiso seguir incursionando en el cine, no, siguió por la literatura, pero él cuenta eso, como le quedó ese deseo, y de ese deseo hizo que sus libros estén construidos muy visualmente. Él decía que pensaba en secuencias, no en capítulos. Entonces yo creo que ese paralelo de su crecimiento político y por otro lado ese amor por el cine hace que lo pueda trasladar de una forma, o sea, muy orgánica, y que se termine desprendiendo, o sea, que esté la belleza, la cadencia. Paréntesis, por favor, lean Haroldo. También estamos en tiempos muy acelerados, pero leer solamente un párrafo de él es como te traslada a otro tiempo y una forma visual muy linda. Ahora voy a contar qué es lo que hicieron las películas con esa obra de él, que creo que están bastante bien dentro de las adaptaciones.
También brevemente, mucho tiempo fue miembro de Gente del Cine, que era un grupo previo a lo que es actualmente la Cinemateca, y para ahí escribía muchas críticas, así que estaba como muy vinculado con el mundo del cine. Y lamentablemente tengo que hacer esta referencia. Cuando fue desaparecido salía del cine, salía a ver El Padrino 2, y ahí fue secuestrado. Bueno, la primera referencia a película, no es la primera que salió, pero me parece como interesante que fue una película que pasó muy desapercibida porque se hizo justamente fuera del país, en Cuba, en el año 91, y fue sobre su última obra, que es Mascaro. Claro, Mascaro básicamente es una gran, bueno, voy a ser muy reiterativa con esto, una gran poesía visual, casi se puede leer como una trova, que reúne una serie de personajes que están como una especie de circo itinerante y recorre un montón de pueblos de extrema pobreza. Y decide embarcarse en una embarcación que la llaman El Mañana, y van por diferentes tierras, como en un punto predicando de forma simbólica la importancia de la libertad, la importancia de los cambios. Bueno, hay toda una lectura ahí de revolución. Aparecen diferentes personajes, entre ellos Mascaro, que es una especie de justiciero, que puede ser, o sea, una especie de arquetipo, o sea, universal. Y bueno, esta obra que fue llevada al cine, para mí logra muy bien justamente esto de lo poético, porque de hecho empieza con una voz de un presentador de circo, presentando a cada uno de los personajes de la película, lo que hace como enseguida que te empapes en esa trama tan difícil de trasladar, y hace que todos esos personajes después terminen siendo como una voz universal. Así que es una película que no se consigue mucho, yo la vi medio de mala calidad, porque de hecho en su momento, ya dije, en el año 91 no circuló, quedó ahí como, no sé por qué, la verdad, porque es la novela sí tuvo mucha trascendencia, pero la película quizás pues se hizo en Cuba, no. Y otra que sí tuvo mucha trascendencia, y que ahí hay una pequeña polémica interesante para hablar, hablando de cine, arte y política, es Crecer de Golpe, que fue la primera adaptación que se hizo de una obra de Conti, que está basada en la novela Alrededor de la Jaula, y que Conti fue la única que pudo negociar, todavía no lo habían desaparecido, y se la dio a Sergio Renán. Sergio Renán venía de hacer La Tregua, que le había ido muy bien, había tenido algunos problemas con La Tregua, había terminado, como suele pasar, medio mal con el autor, que es Benedetti, pero La Tregua fue un gran éxito porque básicamente es una historia de amor, sobre todas las cosas, de un hombre mayor que se enamora de una chica, mucho joven. Entonces ella venía con mucho poder de caudal público. ¿Por qué aclaro esto? Porque la película fue estrenada en el 77, después de que Conti, o sea, se estuvo haciendo en el proceso de Conti fue desaparecido, se estrenó, estaba mencionado que había sido el autor, pero así todo circuló, de hecho le fue bastante bien, tuvo buenas críticas, algo que uno diría, qué extraño, ¿no? O sea, ¿por qué Sergio Renán no se la prohibieron? Y era en una nota, dice algo así como que ella tenía mucha omnipotencia, dice algo así, como que no le iban a decir nada. Pero también uno podría decir que después Renán hizo La Fiesta de Todos, que es una película de más o menos dice qué felices que somos porque ganamos el Mundial del 78, ¿no? Que todos los que dicen que no sabía lo que... Bueno, no voy a meterme a entrar en eso, pero pues esta película es media polémica. Pero otra nota interesante de Renán, que eso no lo sabía, me enteré investigando por esta columna, que participó en el mismo año que hizo La Fiesta de Todos, en una película que se llama El Poder de las Tinieblas, no sé si la conocen, hecha por Mario Sábato, el hijo de Sábato, basada en Informes sobre ciegos, que es una película que calculo que casi todos conocerán, lo que el Informe sobre ciegos, que es como una parte sobre héroes y tumbas, y que de hecho se ha editado a veces aparte, que habla de una conspiración de ciegos, muy, muy, muy interesante la película. El libro, la película creo que lo logra bastante bien, que en su momento también fue leído un poco metafóricamente, como algunas películas que hablaban de la época así de los miedos, que quería que se hablara de la dictadura, pero en realidad me pareció extraña como esa figura de Renán dirigiendo esta Crecer de Golpe, trabajando El Poder de las Tinieblas y haciendo La Fiesta de Todos. Es una triangulación extraña. Brevemente, porque creo que es una linda película, la verdad que la recomiendo mucho. Yo no la había visto, la vi para esta columna y casi que me emocioné. No, está bien, realmente está bien armada. Me recordó un poco, también me autocito otra columna cuando hablé de Orlando Fabio, Soñar, que de hecho también Soñar me hizo acordar un poco a Mascaro. O sea, pues las tres tienen eso de la vida itinerante, de medio de rebuscarse, la vida de los circos, trovadores, gente muy entrañable. Y tanto, bueno, la novela como la película, que son bastante similares en cómo llevan la trama, se basa en dos personajes. Silvestre, que es un hombre muy grande, quedó solo, quedó viudo, y se me fue el nombre del chico,
Milo, creo que era, ahora lo busco, mientras. Y que quedó huérfano y que se encontraron y que, bueno, el chico lo empezó a llamar el pa y empezaron a transitar juntos la vida, manejan un carrusel. Y todo el tiempo tuvo una metáfora, que de ahí también eso es interesante, que fue hecha en plena dictadura y una metáfora muy clara al encierro, al salir o no, o sea, el nombre original, que era Alrededor de la Jaula, es porque uno de los lugares que visitan es el zoológico. Y todo el tiempo ven, bueno, ellos también nos miran a nosotros, o sea, imagínate que antes veían un montón de cosas y ahora es lo único que ven. Los dos se hacen amigos de un coatí, tanto que la película, bueno, acá ya se podía spoilear, habíamos dicho, ¿no? Sí. Al final, bueno, muere, es Silvestre, y el chico queda como medio desamparado y solo lo que se le ocurre, ante las últimas palabras de Silvestre, que es el mundo de toda clase de gente, sino solamente recordar el zoológico. Entonces el chico va, con mucha facilidad corta los alambres y libera al coatí. Y se va con el coatí abrazado, se queda durmiendo en un auto abandonado hasta que viene un camionero amigo, que de paso era Miguel Ángel Solá, que dice, no podés llevártelo, no podés estar, y él que estaba con su coatí, lo terminan, bueno, se lo llevan al coatí, lo devuelven al zoológico, y ahí queda, no hay un final muy esperanzador. Pero hay todo el tiempo esa metáfora, ¿no? Del encierro, también, bueno, aparece el circo en el medio. Así que, sí, me extraña sinceramente bastante que hayan pasado la censura de esa época, lo que me hace sospechar más de Sergio Renán, no voy a decir nada. Pero bueno, vale la pena, tanto el libro como la película vale la pena verla. Y otra película de él, que esa tiene una historia así como más tierna detrás, es Sudeste, una película del 2002. Más tierna porque el director era muy fan, o sea, de Conti, siempre desde que lo leyó de chiquito, le había gustado mucho esta novela, es una de las novelas que es de Conti, que habla, bueno, básicamente toda su vida en el Delta, eso no lo mencioné. Conti sobre todo era muy conocido por amar y difundir todo lo que era la vida de los pueblos, de los pobladores de allá. Y esa novela básicamente el protagonista es el río, casi que los humanos de hecho tienen apodos, no tienen nombres, y es como que se van ajustando a la vera del río sus vidas, y la película traslada bastante eso. Tanto que cuando él las fue a filmar, y después de 30 años, porque primero se encontró con el libro, después pasó mucho tiempo, lo volvió a encontrar en la casa de una pareja que tenía, y dijo, bueno, la tengo que filmar, tuvo varios avatares, la logró hacer, y cuando iba a filmarla todos se acercaban a decirle, Haroldo, y le traían grabación. Estuvo un momento muy lindo en el proceso de filmación, así que también es una película linda de ver. No la encontré buena calidad, creo, no sé si fue muy difundida. De hecho, me di cuenta que en general las películas sobre los libros de Conti no fueron muy difundidas. Y bueno, esas son las 3 adaptaciones que hay sobre su obra. Pero después también se hicieron documentales, que hay uno, bueno, que circuló bastante en su momento, que era Moviator en 2009, está Darío Grandinetti, que es medio documental, medio ficcionalista, parte de la vida, pero se centra sobre todo en los meses previos a que lo secuestraran, es como muy enfocado en eso. Y después el que me interesa sobre todo hablar, que es el retrato postergado. ¿Por qué? Porque este también tiene una historia así como emotiva, que está hecho, sería por Roberto y Andrés Cuervo, en realidad. En los 70, Conti se había hecho muy amigo de Roberto Cuervo, que era un cineasta ahí como incipiente, y Roberto Cuervo lo admiraba tanto a Conti, quería como reflejar lo que él mostraba en su literatura, y aparte la figura de un escritor que podía ser un gran escritor y a la vez muy humilde, que así era Conti. Empieza a filmarlo en diferentes escenas. En el medio, Conti desaparece, a los meses Roberto tiene un accidente y muere. Entonces quedó como el material se salvó gracias a la viuda de Roberto, que logró guardar muchos de las filmaciones en un armario. Y también otra historia muy linda, que cuando 30 años después Andrés, sabiendo esta historia, quiere rescatar y hacer ese documental, empieza a revisar las filmaciones, pero no sabía para dónde ir, que si contar la historia de su padre, de parecer él, y cursando la carrera de imagen y sonido, creo, en La Plata, se encuentra con un profesor que también había sido profesor de su padre. Y cuando él le comenta, le dice, mira, yo tengo todos los apuntes que tu papá llevaba sobre la película. Y él era un profesor que no tiraba nada de los alumnos. Y dijo, eso, o sea, profesores que guardan las cosas de sus alumnos, por las dudas, guarden los papeles. No, me pareció muy linda esa historia, porque ahí eso lo guió para poder construir el documental, que él tenía otra idea original, y terminó siendo esto que uno lo ve y es un documental en sí, hecho de retazos de la voz de Conti, sobre todo, la voz de algunos autores de la época, entre ellas Marta Lich,
Lynch, que es muy interesante este contraste, porque Martha Lynch era muy de la aristocracia, de la derecha, igual está buenísimo cómo habla de Conti, porque habla más allá de eso. Incluso hasta ella pone en juicio que digan que es un escritor político, o sea, hay como un debate interesante entre voces. Bueno, obviamente Galeano, que es un gran amigo de Conti, ves muchas filmaciones, incluso lo ves a Conti con El Ortiz, con Rodolfo Walsh. La verdad que es muy bello, muy breve, llega a durar 1 hora, y creo que logra en la construcción, que también tiene algunas partes de Stock Mountain y demás, reflejar bastante lo que era el espíritu de Conti de una forma bastante linda, con ese devenir muy del río y de lo fragmentado. Así que también es un documental que se encuentra en YouTube en un montón de lugares, así que lo recomiendo mucho que lo vean para conocer a Conti, también por una construcción de documental que es muy linda. Bueno, y ahí veo que me voy a mover un poco, a ver, trajiste varios libritos. Sí. ¿Querés mencionar alguno? Bueno, sí, hay uno en particular. Porque, más que nada, pues vos al principio de la columna dijiste, lean a Conti, vayan a Conti, y es una lectura tal vez no tan acorde a los tiempos que corren tan veloces, ¿no? Más contemplativa. Hay un cine también más contemplativo. ¿Puedo leer un fragmento? Sí, pero por supuesto, porque no tenés que pedir permiso para eso. Solo decinos cuando estés preparada. Dale. O si querés dejarlo para el final. Podría ser para el final, y después con la música que vos elegiste para cerrar la columna. Sí. Pero, a ver, contanos un poquito. ¿Algún libro de los que trajiste que para vos sea, no sé si de lectura obligada, pero que hay que leerlo? Y si algún oyente que nos está escuchando no comenzó con Conti, ¿por dónde dirías vos que debería comenzar? Bueno, yo creo que debería comenzar. Hay uno que se llama, lo que pasa es que no sé si se consigue en todos los lugares, que es uno de los que traje, que se llama En Prensa, que en realidad es una compilación de artículos periodísticos, pero tiene un poco de todo, porque tiene bastante matizado la poesía. De hecho, de ahí voy a leer ahora el fragmento para cerrar, y también un poco como que hace un recorrido de su figura. Entonces, en un solo libro reconstruís un poco su biografía, conocés un poco su estilo crítico, conocés un poco su poética. Ese es uno que sería lindo, pero si no, en realidad otro que recomiendo, que no lo traje, pero lo recomiendo igual, sobre todo para quien no lo leyó, es La balada del Álamo Carolina, que son cuentos, y está bueno. Siempre recomiendo a veces entrar por los cuentos de un escritor nuevo, porque tenés la chance de que, bueno, no te gustó, lees este otro. Pero si son muy de la novela, definitivamente, sí, es difícil. Sí, no, diría Sudeste. Sudeste creo que es la novela que marca muchísimo su estilo. Mascarot, para mí es preciosa, pero ahí sí ya tenés, tenés que ser un lector como ya con muchas lecturas de encima y con ganas de un relato coral, de voces, medio trovador, como dije antes. Pero Sudeste es una novela que te lleva y tiene esto del estilo que dije antes, de la cadencia esa la súper recomiendo, sí. Bien, entonces, y ahora, bueno, le decimos a Juaneco que tenga ahí preparado el tema, porque que paso puedo mencionar, porque sí. Dudé con la música, si hacer un homenaje a él, a la música que le gustaba mucho folclore, mucho de los pueblos, pero bueno, esta autora que va a ser el tema de cierre la queremos mucho, supongo que les gustará también a ustedes, y como Conti amante de Río, supongo que está bien el homenaje. Y el pequeño fragmento que voy a leer es uno que él escribió, es uno de los últimos que escribió, que en realidad es un poco fuerte como cierra en una parte, pues lo escribió creo en el fecha, abril del 76. Él fue desaparecido en mayo, después de una excursión que hicieron a la isla con Roberto Cuervo, el que conté antes. Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean. Es decir, se mezclan a la historia de uno, que se convierte en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar, y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas. Refiero a la fantasmagórica Isla Paulino, que algunos, los más alejados, maldicen Paulina, la cual isla un día se me apareció persona, y 3 después se desapareció tan de facto repente como cualquier aparición. Y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí, pues todo lo que me queda es un montón de papeles, unos diarios viejos y una cinta magnética, y cierto regusto metálico a vino de una americana, yo sé que consiste perenne allá frente a Berizo, y el que me desaparecí soy yo.